Bienvenida a Cuidado Salvaje, tu espacio para comprender la experiencia humana y para poder poner en palabras ese cansancio interno que muchas mujeres sentimos cuando por fuera nuestra vida aparentemente funciona bien, pero por dentro sentimos ese desgaste emocional. Este no es un podcast para motivarte, ni para arreglarte, ni mucho menos para decirte que tienes que poder con todo. Eso que te pasa no se resuelve con más esfuerzo, sino con más comprensión. Si estás cansada de las típicas frases bonitas y motivadoras, de empujarte o de sentir que algo falla en ti, sin saber exactamente qué es, este espacio es para escuchar despacito, para pensar con claridad y dejar de pelearte contigo misma. Si todo esto te resuena, este es tu podcast. Empezamos. Hoy quiero hablarte de la felicidad, pero no de la felicidad como te lo han contado siempre, no como ese estado permanente que siempre estamos persiguiendo, como algo que al final se consigue alcanzar, como algo que sí aparece, luego desaparece y eso significa que he hecho algo malo o hay algo mal en mí o mi vida no es completa o mira qué suerte tienen los demás y yo no. Vamos a abordar la felicidad desde la mirada de los psicoprincipios de la mente humana. La felicidad, al final, no es un lugar al que llegar, ni algo que tengas que sostener con esfuerzo. Visto desde esta mirada, la felicidad es un estado natural que aparece y desaparece, pero no porque se esté rompiendo algo o porque algo funcione mal, sino porque es nuestra mirada la que cambia. Y esto, pues, hay que entenderlo muy bien, porque muchas mujeres, muchas personas viven con una presión sobre este tema. Y es en creer que si hoy están bien y mañana no, pues de algún modo han retrocedido en su crecimiento, en su línea de felicidad. Como si hubiera una línea que no pueden volver a cruzar, ¿no? Es yo he llegado hasta aquí y como vaya para atrás, pues es un fracaso. Si pierdo mi calma, es un fracaso. Entonces, es como que siempre hay algo dentro de nosotras que no termina de estar bien, que no termina de encajar. Pero desde esta mirada de los psicoprincipios, eso no funciona así. ¿Por qué? Porque la felicidad realmente es que no se pierde. La felicidad siempre está ahí, disponible para nosotras. Es un estado del ser natural que cada ser humano tiene al nacer, otorgado, sí o sí, te des cuenta de ello o no. El tema es que lo que cambia es el nivel de pensamiento desde el cual tú estás viviendo la experiencia. Entonces ahí es donde entran los psicoprincipios en acción, ¿no? Y nos explican que nuestra vida, nuestra experiencia de vida, no viene directamente de aquellos acontecimientos que estén pasando fuera, sino que viene de cómo nuestra mente interpreta esos hechos. Entonces, todo lo que vivimos pasa por dentro antes de sentirse por fuera. Esto quiere decir que pasa un pensamiento, ¿no? Aparece un pensamiento de aquello que está sucediendo, de esa situación. Ese pensamiento nos genera una emoción. Esa emoción condiciona cómo vamos a actuar o reaccionar. Y todas esas actuaciones, reacciones, pues al final acaban creando la experiencia que vivimos. Es decir, hay un pensamiento, una emoción, una acción, un comportamiento. Y esto no es como algo teórico de ver, sino como algo que está ocurriendo
todo el tiempo, en ti, en mí, en cualquier ser humano, nos demos cuenta o no. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que hay días en los que con la vida misma, con las mismas circunstancias, pues te sientes más ligera, perdón, y otros días que exactamente con la misma situación te sientes más pesada. Y no es porque la circunstancia haya cambiado, no es porque la vida haya cambiado. Lo que cambia es de dónde lo estás mirando e interpretando tú. Y seguramente esto te ha pasado, ¿verdad? Que estás en un momento de calma, estás bien contigo, no especialmente eufórica, pero estás bien, ¿no? Estás como que dices, estoy ok. Y de repente, pues aparece un pensamiento de, uy, ya verás cómo esta felicidad, este estado de calma, esta paz que tengo, me va a durar poco. Uy, ojalá que no se vuelva a estropear. Uf, seguro que pasa algo y me caga y vuelvo a estar mal. Claro, aparentemente esa manera de pensar no parece grave, pero esa manera de pensar te va a generar una emoción. Entonces, esa emoción va a cambiar tu manera de estar. Y en cuestión de minutos es cuando dices, ¿ves? Es que no estoy bien. Es que yo no estoy bien. Y al final, cuando lo vemos, no es que la felicidad se vaya, es que tú, sin darte cuenta o no, has seguido un hilo de conversación interno que ha hecho que no sientas la felicidad. Y muchas veces, justamente en ese punto donde encuentras otro hilo de conversación interna, es cuando muchas mujeres se asustan. ¿Por qué? Porque sienten que la felicidad es algo frágil, difícil de alcanzar, algo que hay que proteger, que se pierde muy fácilmente, que nunca se llega a retener del todo. Y nos convertimos en la policía de nosotras mismas. Y empezamos a vigilarnos, a querer controlarnos, a querer analizarnos. Y sin darte cuenta, al final con todo eso, lo que persigues es la felicidad y entonces la felicidad se convierte en otra exigencia más de tu vida. Pero nuevamente, visto desde los psicoprincipios, la felicidad pues no depende justamente de controlar y menos de controlar tu mente. Depende de no identificarte con cada pensamiento que está pasando por ella. Es decir, la mente piensa y ese es su trabajo. Entonces, el problema no es que la mente piense. El problema es creer que todo lo que pasa por nuestra mente es verdad. Entonces, cuando el pensamiento se acelera, cuando aparecen todas esas historias que nos contamos, cuando nos identificamos con ellas, pues es inevitable que la experiencia se vuelva más pesada, más densa. Y no porque esté sucediendo algo malo, sino porque el funcionamiento de la experiencia humana es así, justamente es así como funciona. Entonces, la felicidad no desaparece. Digamos que la felicidad se nubla. Lo mismo que cuando estamos viendo el cielo, ¿no? Evidentemente, aunque aparezcan nubes, el cielo no deja de estar ahí, ¿no? No lo ves porque están las nubes. Entonces, date cuenta que poder ver esta analogía con lo que es la felicidad, pues es liberador. Básicamente porque deja de haber ese miedo a perderla, deja de haber esa lucha
cuando aparece un pensamiento incómodo, un pensamiento que te aleja de esa supuesta felicidad eterna, ¿no? Y también deja de haber esa autoacusación constante por no estar como tendrías que estar. Entonces, cuando empiezas a ver que tú realmente no tienes que hacer nada especial para volver a estar bien, simplemente pues dejar de pelearte con todo lo que está pasando dentro tuyo. Y con todo lo que está pasando dentro tuyo, hablo de dejar de pelearte con tus pensamientos, con tus emociones. Entonces, es verdad que a veces, muchas veces escuchamos decir, ¿no? Yo decido cómo yo quiero estar. Y la verdad que suena muy bien, suena súper empoderador, suena increíblemente poderoso, pero también es muy injusto para con uno, porque la gran mayoría de veces, por no decirte el 99,9% de veces, y no decirte el 100%, tú no decides qué pensamientos van a aparecer en tu mente, ni tampoco decides la emoción que te trae ese pensamiento. Por eso, digamos, como el tema del control es un poco efímero. Pero cuando tú tienes comprensión de lo que está ocurriendo a nivel funcionamiento interno, cuando tú tienes esa comprensión, si decides desde qué lugar te relacionas, es porque sabes que no tenés que controlar, no te tenés que exigir, sino que la claridad que tienes versus a lo que te está pasando te da otra manera de poder vivirlo. Es decir, cuando tú ves el pensamiento, cuando ves la emoción, pues sabes que no necesitas actuar desde ahí. Y cuando no actúas desde ahí, pues al final la experiencia sí o sí se va a recolocar sola. Y no tienes que estar luchando con cambiar eso, o con querer sentir eso, o con querer controlarlo. Entonces, visto así, esto cambia muchísimo la idea de la felicidad. Porque la felicidad al final no es estar en euforia y a tope, no es una alegría constante que no para y que no para. Y tampoco es estar bien todo el tiempo. Al final, la felicidad, vista como yo la veo, vista como la vemos desde el Instituto de Formación Alternativa, donde apuntan los psicoprincipios, es pues no pelearte contigo cuando no estás bien, es no asustarte cuando tu calma se ha ido, es no pensar que has fallado porque hoy no estás como te sentías ayer. Al final es como una dignidad emocional, una felicidad que tú no tienes que defender, que no necesitas sostener, que ni siquiera tienes que explicar. Y en cuanto a este tema de la felicidad, quizás no se trata de ir a buscar esa felicidad permanente, ni de retenerla cuando aparece, ni de analizarla, porque sabes que en algún momento se va. Quizás se trata de empezar a observar desde dónde estás mirando tu vida cuando dices y te das cuenta de, uy, yo ahora no soy feliz. Y justamente aquí quiero dejarte como un espacio para
que lo indagues. No para que busques respuestas, sino para que observes, para que mires, para que te hagas preguntas. Preguntas como estas, por ejemplo, ¿y si la felicidad que estoy persiguiendo nunca se hubiera ido y lo único que hubiera cambiado fuera el pensamiento desde el que estoy viviendo este momento? ¿Y si no necesitara hacer nada para volver a estar bien, sino dejar de creer por un momento la historia que mi mente me está contando ahora? ¿Desde qué conversación interna estoy mirando mi vida cuando digo que no soy feliz? Estas preguntas lo que hacen es que empieces a darte cuenta de lo que piensas. Y ver un pensamiento no quiere decir que se vaya a ir o que lo vayas a eliminar, pero sí que te da la oportunidad de verlo por lo que es, un pensamiento, nada más. No dice nada de ti. Por lo tanto, desde ahí decidir si quieres seguir conversando y agarrándote a él internamente y dejándote llevar por todo lo que te trae o no. Si sientes que este episodio ha tenido sentido para ti, te invito a seguir el podcast y también a valorarlo si te apetece. Y cómo no, a compartirlo con alguna mujer a la que creas que podría ayudarle a entenderse un poquito mejor. Y si el episodio de hoy te ha ayudado, pues a mirarte con un poquito más de claridad, a dejar de exigirte por algo que nunca ha sido un fallo en ti, te invito a comentarlo. Nos seguimos escuchando en el próximo episodio.